Bienvenidos a esta sesión sobre embriología humana. Hoy vamos a abordar las generalidades del desarrollo desde los eventos moleculares, de una manera muy simple, eh, hasta lo que es la complejidad de la fecundación y de la implantación, sentando las bases para comprender un poco la morfogénesis humana. El desarrollo no es solo un aumento de tamaño, sino que un orquestado conjunto de mecanismos biológicos, donde todo comienza con la división celular de una célula única, seguida de la migración hacia distintos destinos, y que son destinos específicos, genéticamente especificados. La apoptosis o muerte celular programada va a esculpir nuestras estructuras, mientras que la diferenciación y el crecimiento transforman a un cigoto, que es un embrión recientemente fecundado, en un organismo complejo, siguiendo un plan corporal estrictamente determinado por nuestro código genético. Entendemos el desarrollo embriofetal como un proceso continuo de cambio desde la fecundación del ovocito por el espermatozoide, que se activa una cascada de eventos, la cual no se detiene sino hasta el final de la vida. Es una línea de tiempo donde cada semana cuenta una historia de transformación morfológica crítica. Al observar la embriología comparada, notamos que en las etapas tempranas los vertebrados compartimos estructuras primordiales. Esta conservación evolutiva subraya la importancia de los genes homeóticos y los mecanismos básicos de desarrollo que compartimos con otras especies antes de adquirir nuestras características distintivas como humanos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos a tres embriones que tienen edades distintas porque son especies distintas. Sin embargo, en un inicio del desarrollo sus características morfológicas externas son bastante similares. Por ejemplo, en el primer lugar tenemos aquí a este lemúrido, ¿no? Y que se parece mucho al que viene. Sin embargo, ese es un cerdito, y a continuación otro que se parece mucho es este tercer embrión, y que se trata de un embrioncito humano. Si seguimos un poco más adelante con el desarrollo, ¿cierto? Tenemos ciertas características que continúan siendo muy similares. Sin embargo, estamos hablando, en este caso, de un pequeño perrito, y luego este pequeñito elefantito, y por último el mismo humano. Entonces, en un principio las características son bastante similares, y es fácil confundirse. Por lo tanto, tenemos un concepto que se llama ontogenia y otro que se llama filogenia. La ontogenia se refiere a el desarrollo, la evolución de un individuo como especie única, ¿cierto? Donde se va desarrollando, por ejemplo, las características que tiene el corazón al desarrollarse, cómo va cambiando las cámaras, las aurículas, las válvulas, etcétera. Y tenemos el desarrollo filogenético, que es este ejemplo que mostramos acá, en que podemos observar cómo en el correr del tiempo, y ya estamos hablando incluso de millones de años, las evoluciones pueden partir desde un tronco común e irse diversificando de a poco. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un humano, un pollito, tortuga, salamandra y pescado. Si ustedes ven, las primeras etapas son bastante similares. Sin embargo, a medida que se desarrollan, van a ir distanciándose en las características morfológicas una de otra especie, y haciéndolas únicas en su propia especie, como digo. Con respecto al ciclo vital, en este caso del ser humano, eh, podemos decir que el ciclo vital es una alternancia de estados de ploidías, diploidías y haploidías. A través de la meiosis, los adultos generan gametos haploides. La fecundación restaura el estado diploide en el cigoto, iniciando una serie de mitosis y procesos
de histogénesis que van a permitir el desarrollo intrauterino hasta el nacimiento, continuando con el crecimiento postnatal hacia la vida adulta y de esa manera siguiendo este ciclo vital. Por ejemplo, si tenemos aquí una serie de células que están en mitosis, en diferenciación y crecimiento, vamos a ver que a partir de una célula, que es en el momento de la fecundación, vamos a obtener cada vez células que se van a ir duplicando más hasta llegar, en el caso del individuo humano, ¿cierto?, a un número aproximado a 37.000 millones 200, cuesta un poco leer esta cifra, 37.200 millones de células, o sea, en el fondo 37,2 billones, así es más fácil decirlo, 37.000 millones 200 millones, una cosa por el estilo. Pero es 37,2 billones de células. Ahí está, 37 billones y 200 mil millones de células en la especie adulta. Y esos adultos son de tipo diploide, es decir, cada célula tiene un juego cromosómico de 46XY o 46XX, es decir, son 2N. Esa es la diploidía. Sin embargo, en esta pareja podemos ver que hay algunas células que son distintas al resto, que son las células que van a hacer meiosis, es decir, aquellas células que van a reducir su número de cromosomas, ¿cierto?, a la mitad, se van a transformar en células haploides y tanto en la mujer como en el hombre, y se van a convertir en lo que son los gametos. Cada uno de esos gametos, ovocitos en la mujer y espermatozoides en el hombre, van a intentar unirse, ¿cierto?, para poder formar un nuevo individuo. Y eso es lo que se llama fecundación y formación del cigoto, que, como digo, cigoto se refiere al momento de la fecundación y los primeros estadios de la división. Después de las divisiones celulares hablamos de embriones de 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8 blastómeros, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, a medida que ocurre la fecundación, en el momento que ocurre la fecundación y se forma el cigoto, volvemos a restablecer este juego cromosómico de 46XX o 46XY, es decir, la diploidía. De ahí para adelante, este embrión va a comenzar a multiplicarse, a desarrollarse, y de esa manera va a tener un desarrollo intrauterino bastante acelerado, pero lo va a hacer ahora por mitosis, y de esa manera va a nacer y nuevamente vamos a cerrar ese ciclo. Con respecto a las terminologías de un embrión versus qué es lo que es un feto, podemos decir que hablamos de embrión desde el momento de la fecundación hasta que esa especie, en este caso la humana, podemos reconocer que se trata de una especie determinada. Por ejemplo, aquí yo puedo ver, como les mostraba antes, varios embriones que pueden ser muy similares uno entre otro y no tengo manera de distinguirlo, así que lo estoy viendo solo por sus características morfológicas externas. Sin embargo, hasta la 8ª semana esto ocurre de esta manera. A partir de la 8ª semana, en la especie humana, ¿cierto?, ya puedo distinguir que se trata de un ser humano de manera inexorable, irrefutable. Por lo tanto, desde el momento que yo puedo decir este embrión es humano, deja de ser embrión y comenzamos a denominarlo feto. Eso ocurre en la 8ª semana, recuerden eso. Es importante decir que la palabra embrión viene de una raíz griega y feto de una raíz latina, que en un principio significan lo mismo. Embrión y feto significa un ser que está en desarrollo. Pero para razones didácticas hemos hecho esto semántico y didácticamente, de hablar de embrión hasta la 8ª semana y de feto de ahí hasta el momento del parto. Definimos la embriología como la ciencia que estudia el desarrollo prenatal y los factores que regulan los cambios estructurales y fisiológicos. Pero más allá de la morfología, estudia la interacción vital entre el concepto y el organismo materno a través de la placenta y los anexos embrionarios, que son indispensables para la viabilidad del desarrollo.
Veamos la importancia de la embriología. ¿Para qué sirve la embriología? Además de darle un sueldo al profesor de embriología, ¿cierto? ¿Por qué es crucial para el profesional de salud? Bueno, porque nos permite comprender el origen de los defectos congénitos y la relación materno-fetal o feto-maternal, como quieran ustedes, y además especial relevancia tiene hoy lo que es la programación fetal, la evidencia de que el entorno intrauterino genera cambios funcionales y epigenéticos con consecuencias críticas para la salud y la susceptibilidad a enfermedades crónicas en la vida adulta. Por lo tanto, hay una importancia vital para todos aquellos a quienes se dedican a la salud, no solamente los que están en torno a lo que es el área de la ginecobstetricia. Cronológicamente, dividimos la etapa prenatal en dos grandes periodos. El periodo embrionario, que incluye desde la fecundación hasta la organogénesis en la octava semana, ¿cierto? Y lo que es el periodo preembrionario y embrionario, propiamente tal, lo dejamos todos incluidos dentro de solo un periodo embrionario. Eh, como digo, incluye hasta la organogénesis en la octava semana. Y también hay un periodo fetal, ¿cierto? A partir de la octava semana, centrado en la histogénesis y la integración sistémica hasta el nacimiento. Cada proceso, desde la segmentación hasta la formación de los discos bilaminar y trilaminar, posee ventanas de vulnerabilidad específica. La embriología es el eje de múltiples disciplinas clínicas. Su estudio es la base para la medicina fetal, para el abordaje de la problemática de la infertilidad de la pareja y la reproducción asistida, la comprensión de las células madre, la medicina regenerativa y el diagnóstico prenatal de anomalías congénitas. Comprender el inicio es, en última instancia, la clave para proteger el futuro del paciente. Al abordar el aborto desde la perspectiva embriológica y clínica, debemos entenderlo como la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal. Más allá de las implicaciones éticas o legales, nos enfocamos en los procesos biológicos que fallan, muchas veces debido a anomalías cromosómicas severas que impiden la progresión natural o muchas veces anomalías de tipo congénita que consecuencia del medio ambiente y los factores medioambientales. Dejando de lado la problemática del aborto provocado, ¿cierto? Hablemos un poco de los que son los tipos de abortos espontáneos con los que nos podemos encontrar. Y existen una serie de denominaciones que muchos de ustedes deben manejar bastante bien y que corresponden a estas que les coloco aquí, como es la amenaza de abortos espontáneos, ¿cierto? Lo que es aborto espontáneo inevitable, incompleto, o sea, que no sale todo el huevito y todos sus anexos, por su lado el aborto completo o el aborto retenido, missed abortion, como se decía anteriormente, ¿cierto? O abortos espontáneos recurrentes, abortos espontáneos anembrionados, etcétera. O sea, existe una serie de denominaciones de acuerdo al tipo de aborto de que estemos hablando. La teratogénesis es el estudio de las anomalías del desarrollo. Estas pueden ser causadas por factores genéticos o agentes externos, los teratógenos, que actúan en periodos críticos de la organogénesis, desde la hipertricosis hasta las malformaciones estructurales graves, como la espina bífida. Cada fenotipo nos da pistas sobre el momento exacto y la vía metabólica que fue alterada durante la gestación. La medicina fetal ha transformado al feto en un paciente.
Mediante el uso de la ecografía de alta resolución y técnicas de tamizaje, hoy somos capaces de monitorizar la salud del concepto del embrión y feto en desarrollo en tiempo real y permitiendo muchas veces intervenciones tempranas y una planificación del parto que minimice los riesgos neonatales. Las capacidades actuales incluyen la prevención, detección y, en casos específicos, la corrección quirúrgica in útero. Patologías como la hernia diafragmática congénita, el mielomeningocele o el síndrome de transfusión feto-fetal ya no son diagnósticos de resignación, sino desafíos que se abordan mediante procedimientos complejos como la amnio y la cordocentesis. Eh, Con respecto a la esterilidad e infertilidad, diremos que a menudo usados como sinónimos, estos conceptos en realidad difieren en lo que es la incapacidad de concebir, como es el caso de la esterilidad, mientras que la infertilidad es la incapacidad de llevar un embarazo a término. Ambos representan uno de los mayores retos de la medicina reproductiva contemporánea, afectando a un porcentaje significativo de la población mundial. El abordaje clínico después del diagnóstico de la pareja infértil requiere una evaluación integral, desde el semenograma o espermiograma o espermatograma, si ustedes quieren, para el factor masculino, hasta la histerosalpingografía y el perfil hormonal para el lado femenino. Es fundamental distinguir entre causas primarias y secundarias para determinar si el tratamiento debe enfocarse en la inducción de la ovulación, en la cirugía correctora o técnicas de alta complejidad. La medicina regenerativa, ¿cierto? Tiene como piedra angular a la embriología, el estudio de cómo las células embrionarias logran formar tejidos completos nos permite hoy trabajar en la regeneración de piel en quemados o en el diseño de bioestructuras. Estamos aprendiendo a replicar los procesos de histogénesis prenatal para aplicarlo en la reparación de órganos adultos dañados. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Valparaíso se hizo unos estudios muy interesantes entre personas que a lo mejor a ustedes les suena el nombre, como es la doctora Campodónico y el doctor Sebastián San Martín, que es un matrón, ¿cierto? Y que ahora más que nada tiene labores administrativas muy importantes dentro de la universidad, en que trabajaron con membranas amnióticas, que básicamente son fuente de células madre, y se las aplicaron a quemaduras en caso de niños, a veces pequeños niños de corta edad, y obtuvieron resultados muy, muy promisorios. Ahora, como digo, el doctor San Martín está más dedicado a la parte administrativa dentro de la universidad y de hecho fue un compañero de curso mío, así que le tengo mucho cariño a él. Bueno, existe también algo que se dice que es el embrión humano sintético, pero que tiene varios bemoles. Entonces, con el embrión humano sintético tenemos un problema de bioética porque nos enfrentamos a las fronteras más recientes de la ciencia, los modelos de embriones sintéticos creados a partir de células madre. Estos avances ofrecen una oportunidad sin precedentes para estudiar la caja negra de la implantación sin utilizar embriones naturales, pero nos obligan a reevaluar constantemente nuestros marcos bioéticos y legales. Comprender estos procesos no solo nos hace o las hará a ustedes mejores especialistas, sino que les permitirá salvaguardar la vida desde su expresión más fundamental. Muchas gracias por su atención en esta primera parte de lo que es el abordaje de las generalidades de la embriología, la fecundación y la implantación.